alcaldes, alcaldesas, concejales, diputadas, diputados, miembros de las comisiones promotoras locales de la directiva regional, amigas y amigos, muchísimas gracias a los organizadores de este acto. En la sede regional, al equipo dirigido por Pedro Leal y Juan Carlos Fernández, y a nivel municipal a los equipos dirigidos por Eduardo Llosa y por Manolo Fano. Y sobre todo, gracias porque el resultado de este trabajo nos ha permitido descubrir hoy un auditorio como este. Y es que el acto estaba organizado en Siero, en un auditorio pequeño, y algunos no conocíamos el grande. Cuando el lunes la organización del acto nos advirtió de que estaba sobrepasado el aforo del local previsto, pues hubo que poner en marcha la logística para venir a este gran auditorio, en el que evidentemente aún queda espacio libre para mucha más gente. Pero nos ha permitido conocer un auditorio estupendo, admirable, que estoy seguro que el Gobierno de Foro está llenando de vida cultural, de vida de ocio y de atracciones y de espectáculos, y que a mí me gustaría, y me dirijo de manera muy especial a Eduardo y a Manolo, me gustaría que nos inviten pronto a otro acto, porque a mí me apetece llenar este pabellón. Y creo que este pabellón se lo merece y creo que es un buen objetivo para Foro, volver aquí a llenar el pabellón grande de Siero y disfrutar, como hoy estamos disfrutando, de la presencia de todos vosotros. Conmemoramos el tercer cumpleaños de la Constitución de los ayuntamientos en un escenario de actualidad política cargado de acontecimientos que desplazan a un segundo plano la efeméride que estamos conmemorando. Pero no podemos olvidar que hoy es también el comienzo de la última etapa de la actual legislatura, que tiene el año que viene una fecha fija e inaplazable de conclusión. Y por eso, porque es inaplazable, lo que sirve también es para recordarnos que no caben ni distracciones ni aplazamientos en el cumplimiento de nuestras obligaciones para afrontarla. Como ciudadanos nos interesan, nos ocupan y nos deben de preocupar los grandes acontecimientos de la actualidad, pero como directivos y como militantes de Foro tenemos la obligación de ordenarlos siguiendo las preferencias derivadas de nuestra responsabilidad directa en cada uno de ellos. Y nuestra máxima responsabilidad se centra en Asturias y en cada uno de nuestros municipios, y a ello responde principalmente la convocatoria y los objetivos de este acto. No tengo ninguna duda de que el suceso más relevante que ha ocurrido en Asturias en el año transcurrido desde nuestra cita anterior y que afecta decisivamente al presente y al futuro de la vida de los asturianos es la formalización de la ruptura oficial del triciclo político virtual que montaba Javier Fernández para guardar la apariencia de un gobierno con apoyos parlamentarios. Y la vuelta a la vieja alianza de la bicicleta del PP y del PSOE, que tanto daño causó a Asturias en los últimos años y que trabajó a piñón fijo entre 2011 y 2012 para impedir a toda costa que Foro gobernara en el Principado y promoviera un cambio profundo para sacar a Asturias del inmovilismo y de la decadencia. Hoy, Javier Fernández y Mercedes Fernández han devuelto a Asturias a los tiempos de la entente cordial del PP-PSOE, de Areces y de Lorenzo, del Pacto del Duernu o del Pacto de la Zorrera o como se le quiera bautizar, con la nueva España como tercera pata del trípode en una escalada desaforada por todos los medios a su alcance de las mentiras, las calumnias y las manipulaciones para intentar liquidar a Foro. Sin embargo, amigas y amigos, los males de Asturias siguen estando ahí, son los mismos, sin respuestas y sin remedios para enderezar una decadencia implacable
que nos aleja de la convergencia española y de la convergencia europea. Si hacemos un repaso a algunos de los datos que reflejan la situación de Asturias, en los últimos 2 años el PIB asturiano presentó la mayor caída de España. Las principales infraestructuras están paralizadas, con la mayor caída, el mayor recorte de la inversión del Estado en España. Seguimos con la tasa de actividad más baja de España y una de las más bajas de Europa, apenas superada por alguna región como Calabria, Sicilia, Isla Reunión y Guadalupe y alguna región griega. Asturias es la segunda peor comunidad en la evolución del empleo en el sector servicios, tanto en lo que va de año como en la tasa interanual. Asturias es la penúltima en cuanto a contratación de discapacitados, que crece en España en 14 de las 17 comunidades autónomas. Mientras en España aumenta la creación de sociedades mercantiles, en Asturias lideramos el descenso. Asturias es líder en la caída de los créditos concedidos por las entidades financieras en el año 2014. El índice de producción industrial de Asturias está 5 puntos por debajo de la media española, y mientras en lo que va de año España crece, la producción industrial española crece al 2,1%, en Asturias cayó el 4,8%, el mayor descenso del conjunto del país. La minería del carbón pública y privada está sometida a unos inexorables planes de cierre. El empuje del turismo exterior es insignificante y muy lejos de la media española. Las ventas en el comercio minorista siguen descendiendo en Asturias, mientras la media del conjunto del país presenta datos positivos. Padecemos las mayores discriminaciones de España en los repartos de las cuotas pesqueras de la política pesquera común y en las ayudas de la agroganadería de la política agraria común europea. Esta radiografía estadística de Asturias estremece. Y a nadie puede extrañar el ambiente de pesimismo y de indignación que se respira en las ciudades y en los pueblos de Asturias. Y esta radiografía nos devuelve tercamente a la realidad y nos recuerda que ningún resultado electoral cambia la situación del país ni resuelve por sí mismo los problemas de los ciudadanos. Parece una reflexión de perogrullo, pero es una verdad que frecuentemente se quiere ignorar. Acaban de celebrarse unas elecciones europeas, las primeras en las que concurre Foro, en las que los ciudadanos no nos han dado el respaldo y la confianza suficientes para representarlos en el Parlamento Europeo, como había sucedido en anteriores elecciones municipales, autonómicas y generales. Asumo la cuota mayor de responsabilidad en los resultados de Foro en las elecciones europeas, que están muy alejados de nuestras esperanzas. Asumo la cuota mayor de responsabilidad en la decisión de presentarnos a unas elecciones difíciles, con la máxima ambición de alcanzar una representación directa para Asturias en Europa. Asumo la cuota mayor de responsabilidad en el atrevimiento y la osadía de participar en una campaña electoral con unos medios mucho más modestos que nunca, en inferioridad de condiciones con nuestros adversarios. Asumo la cuota mayor de responsabilidad en la exigencia de esfuerzos personales para la movilización intensa y el contacto directo de los candidatos y de quienes han trabajado codo a codo con nosotros para difundir un programa más riguroso que el de cualquier otro partido político. Pero no comparto las opiniones de quienes afirman que Foro no acertó en su discurso. No comparto esta opinión. Y no la comparto por 2 razones. Primero, porque es contrastable que nuestro discurso europeo era consistente, y estoy dispuesto a seguir contrastándolo con quien tenga alguna duda al respecto. Y en segundo lugar, porque es un hecho objetivo que los candidatos tuvimos que sufrir el silencio absoluto de los medios de comunicación nacionales,
especialmente las televisiones públicas y privadas, que hizo imposible la recepción por los ciudadanos de cualquier discurso con nuestras propuestas. No importaba si el discurso era bueno o malo, se silenciaba nuestro discurso. Y este fue un hecho determinante para explicar los resultados, los de Foro y los del resto de los partidos políticos. Y por poner un ejemplo, y haciendo un análisis que no pertenece a Foro, sino que es el análisis del diario El País, realizado con carácter postelectoral, en uno de sus informes, relataba que el candidato de Podemos llegó a participar en 7 programas de televisión en la misma semana. Creo, amigas y amigos, que sobran las palabras. Sin ignorar que estos resultados son inamovibles, sigo convencido de que nuestra comparecencia en las elecciones europeas era necesaria y de que el esfuerzo realizado en estos meses va a dar frutos en los retos venideros, porque la realidad no cambia con los resultados y porque la razón siempre acaba imponiéndose si se defiende con tenacidad. Fijaos que pronto empiezan a quedar en evidencia algunas de las promesas electorales. ¿Recordáis una de nuestras principales propuestas programáticas para corregir el déficit democrático en Europa sobre la base de depositar en el Parlamento Europeo la representación de los ciudadanos y no en las imposiciones de los gobiernos más influyentes? ¿Recordáis nuestra propuesta? Ahora tenemos todo el derecho a calificar como fraude político que quien compareció como pomposo candidato a presidir la Comisión Europea en representación del PP, el señor Juncker, ahora pueda ser sustituido por quien decida el dedo de la señora Merkel y del señor Cameron. Y no ha pasado un mes desde las últimas elecciones. ¿Qué piensan los ciudadanos de este incumplimiento electoral que pone en entredicho los compromisos del Tratado de Lisboa, en el que se presentó como un gran logro la elección directa del presidente de la Comisión por el Parlamento Europeo? Casi todo el mundo calla, amigas y amigos, casi todo el mundo calla. ¿Qué dice el PP, que hizo campaña con el candidato Juncker? Pues guarda silencio cómplice. ¿Acaso esta Unión Europea de los intereses de algunos gobiernos es la que aspiraba a convertirse en la Europa de los ciudadanos? Desde Asturias, con modestia pero con firmeza, decimos que esta no es ni será nunca la Europa de los ciudadanos y reivindicamos la ética política para cumplir los compromisos electorales, porque lo contrario es la consagración del engaño a los ciudadanos, cuya denuncia es una de nuestras señas de identidad más preciadas. Tenemos, amigas y amigos, ante nosotros una tarea difícil, porque simultáneamente estamos obligados a desenmascarar ante los ciudadanos a los gatopardistas y convencerles para que no se dejen engañar por ellos, por los que tratan de cambiar todo para que todo siga igual, siguiendo la célebre paradoja novelada por Lampedusa, cuyo mejor exponente en Asturias se llama La Nueva España, la depredadora y decadente publicación diaria catalana, responsable destacada de la decadencia de Asturias como país y gran obstáculo para el progreso de una sociedad libre. Hoy mismo, no hay que ir a la edición de ayer, hoy, la de hoy, ofrece en sus páginas un publireportaje en el que el alcalde de Oviedo se denuncia a sí mismo por el caos circulatorio que el PPSOE está organizando con el nuevo UCA, que comienza a entrar en servicio en una ciudad sin accesos dignos de una capital, cuyas consecuencias sobre el tráfico eran previsibles hace años, a las que solo Foro
intentó poner remedio desde el Gobierno del Principado en el 2011 con soluciones a las que se han opuesto el PP y el Partido Socialista. El pasado fin de semana, desde Foro salimos al paso del plan de crecimiento irrelevante para Asturias que acaba de publicitar el Gobierno de Rajoy. Un Gobierno que no devuelve a Asturias los 350 millones de euros reconocidos en sentencia firme por la Audiencia Nacional para obras en las comarcas mineras, pero que se da prisa en devolver anticipadamente a Europa 1.300 millones de euros que no eran exigibles hasta el año 2022. Es decir, los planes del PP se basan en ayudar a sectores muy concretos como el financiero o el del automóvil o se reducen a la picaresca de la propaganda y de la publicidad. Y los ejemplos son innumerables. Hace un año, por estas mismas fechas, desde Foro denunciamos la campaña publicitaria masiva impulsada por el Ministerio de Economía y por el FROB, en la que se lanzaba a los ciudadanos el mensaje de que ha llegado el momento de abrir el grifo del crédito para que fluya. Una campaña que entraba a todas luces de lleno en el campo de la publicidad institucional prohibida. Nuestra denuncia está pendiente de la correspondiente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pero el hecho es que, además, era engañosa y no produjo ningún efecto sobre la economía real de las empresas y de las familias. Por eso, la semana pasada, tuvo que actuar el Banco Central Europeo de manera decisiva y contundente para tomar medidas que aseguren la llegada real del crédito a las empresas y a las familias y para anunciar penalizaciones contra los bancos que incumplen su función de financiar la actividad real. Y ahora, los pícaros de la campaña del grifo del Gobierno de Rajoy se quieren apuntar a los resultados de la intervención del señor Draghi. Pues mal camino tenemos por delante en Asturias con el Gobierno pícaro del PP. En todo caso, permanezcamos atentos a la evolución de los tipos de interés que pagan las empresas en España o a la evolución de los costes de la energía comparados con los de las empresas alemanas, si es que queremos hablar de competitividad real de la economía española y de la economía asturiana para crecer y para crear empleo. Porque aquí radica la explicación de los datos que ponen de manifiesto que el sector industrial representa actualmente en promedio el 13% del PIB de España, frente al 24% de Alemania. Y son datos de un informe del Ministerio de Industria del actual Gobierno. Por eso acabamos de reclamar el prometido plan industrial al Gobierno de Javier Fernández. Ya sé que es pedir peras al olmo, pero queremos señalar que la situación de nuestra industria, de la industria asturiana, tiene mucho que ver con la incapacidad de los gobiernos socialistas que no se ocuparon de que la pérdida de peso del sector industrial en las reconversiones no fuera sustituida por algo, ni por el turismo, ni por la terciarización. Y sirva de ejemplo el caso del País Vasco, que con sus reconversiones mantiene un 24% de peso en su sector industrial, con una apuesta fortísima por la I+D+I y el asociacionismo de pymes complementarias. Asturias, amigas y amigos, no puede permitir que se siga perdiendo nuestra tradición industrial por falta de impulso a la diversidad y a los nuevos nichos de actividad. No nos lo podemos permitir. Lamentablemente, el rumbo del PSOE nacional y asturiano no augura nada positivo. Sus dirigentes se están especializando en trasladar al conjunto de los españoles sus problemas internos. ¿Que hay un problema en la organización de sus congresos? El PSOE propone que el sistema de primarias se imponga por ley a todos los españoles. Un sistema que, por cierto, aprobamos hace 3 años en nuestro Congreso Fundacional sin ruido y sin molestar a terceros. ¿Que hay un problema de encaje en sus estatutos del Partido Socialista Catalán? Pues el PSOE propone la reforma de la Constitución española para introducir un modelo federal en España. ¿Que faltan ideas
para levantar el partido en el próximo Congreso? Pues un candidato del PSOE plantea que se reabra el debate entre la República y la monarquía que ellos mismos no habían previsto en la reciente propuesta de reforma de la Constitución. Y así, amigas y amigos, sucesivamente. Por eso, a la vista de la trayectoria que nos ofrecen el Partido Popular y el Partido Socialista, creo que Foro hoy es aún más necesario que hace 3 años para Asturias, más necesario. En estos 3 años hemos levantado e implantado el partido como cauce de participación ciudadana para cambiar las cosas en Asturias, no para dejarlas como están. Para intentarlo desde los gobiernos y desde los grupos de oposición en el ámbito europeo y en el nacional, en el terreno autonómico y en el municipal. Utilizando un símil de la ciencia química, nuestra vocación es la de actuar en la sociedad como catalizadores de la vida política, es decir, como aceleradores de los cambios que se necesitan para que la sociedad progrese y avance. Por eso, nuestros adversarios serán siempre los partidos inhibidores, es decir, aquellos inmovilistas como el PP y el PSOE que frenan e impiden cualquier cambio a los que debemos de enfrentarnos siempre y en cualquier circunstancia. Estoy convencido de que nuestro discurso es cada día más consistente, fruto del trabajo colegiado de las alcaldesas, de los alcaldes, de las diputadas y diputados y de los miembros de nuestros órganos directivos locales, regionales y de nuestras comisiones de estudio. Estoy convencido de que contamos con equipos muy eficientes que se han rodado a fondo en el trabajo difícil y titánico de estos 3 años. Estoy convencido de que con nuestros equipos y con nuestro discurso el reto que tenemos pendiente es el de la comunicación directa y el de la cercanía, para que nos conozcan mejor los asturianos y nos reconozcan. Un análisis sereno de los resultados de las elecciones europeas permite confirmar esta conclusión. Los mejores o peores resultados municipales no tienen que ver con el tamaño del municipio en sí mismo, sino con la intensidad del trabajo de nuestros equipos en la cercanía a los ciudadanos. Es verdad, como decía Rosa Domínguez de Posada, que en un municipio pequeño el número de personas a las que cada uno de los miembros de la corporación o del partido tiene que acercarse es mucho menor del que corresponde a proporción de ciudadanos en un municipio de tipo medio o en uno de tipo grande. Es verdad, pero el principio es el mismo. Donde hay comunicación directa, donde hay cercanía, hay resultados. Y por lo tanto nuestro objetivo no tiene que ser cambiar ese discurso cuando el discurso es cero, sino multiplicar los esfuerzos de comunicación para que ese discurso llegue a los ciudadanos. Y esta es la gran tarea, este es el gran esfuerzo que tenemos que realizar en el año que tenemos por delante. Y que estoy seguro que, como en tantas ocasiones en estos 3 años, de nuevo en esta vamos a estar a la altura de las circunstancias. Os doy a todos las gracias por lo que representáis y apoyáis a vuestro partido, a vuestra organización, a vuestros dirigentes, a vuestros representantes, en una etapa muy difícil de Asturias y de España, que exigen enormes esfuerzos y que con tanta dignidad los estáis realizando en todos los concejos. Yo os animo a redoblarlos en esta última etapa que tenemos por delante, porque estoy seguro, amigas y amigos, que nuestro trabajo va a obtener la recompensa ciudadana.
porque sencillamente no la queremos para nosotros, sino la buscamos para todos los asturianos. Muchas gracias. Claro.